Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a compartir una reparación, o por lo menos vamos a tratar de reparar un Samsung Galaxy A12, específicamente este es el modelo A125U. Vamos a hacer todo el proceso de revisión del equipo. Es muy probable que tengamos que hacerle CPU, tengamos que hacer revaling a CPU, acondicionamiento de placa, hablo CPU, memoria también. En este caso quiero mostrarles todo el procedimiento de extracción, de limpieza de la placa base, de revaling, de recolocación de estos componentes acá en este modelo específico, que es una placa base de una calidad, pudiéramos decir que mala, porque es una placa delgada que no tiene pasadores entre capas y tenemos que manejar muy bien los perfiles de temperatura de nuestra estación de trabajo, tanto como para acondicionar la placa base como con los circuitos como tal. En este caso, reitero, CPU y memoria, que para los que están comenzando, para quien le interese saber, este modelo utiliza una memoria del tipo eMMC BGA 254. Así que este dispositivo recibió un golpe, este nos llega apagado porque recibió un golpe y según estuve viendo es muy probable que haya fallas de comunicación entre CPU y memoria y por eso el equipo no está encendiendo correctamente. Así que vamos a hacer el análisis inicial del equipo y posterior a ello vamos a hacer todo el procedimiento de recuperación de esta placa base. Vamos a pasar la cámara para acá. Aquí en la mesa de trabajo pueden ver, tengo la plaquita. Nunca se ha trabajado esta plaquita, aparentemente no se ha trabajado. Ya yo comencé por aquí a cortar con el driver, pero decidí detener el trabajo para tratar de hacer un video y compartirlo con todos ustedes. Vamos a colocar en primer lugar el equipo a la fuente de alimentación. Es lo primero que tenemos que hacer. Siempre que nos llegue un equipo apagado a nuestro servicio técnico, en este caso este modelo específicamente el 125, sí enciende con la fuente de alimentación. Yo tengo por acá los cablecitos correspondientes a esta placa base. Vamos a conectarla aquí. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? Revisar si el equipo presenta o no presenta consumos iniciales. Entonces vamos a utilizar esta misma cámara y la fuente que estoy empleando es esta. Ven aquí que en el amperímetro no tenemos ningún tipo de consumo inicial. Vean el cable que lo tengo conectado acá a la placa base. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Ver cómo se comporta el equipo al momento de presionar el botón de encendido. Yo voy a presionar estos dos, o voy a jumpear estos dos test points que están acá. No sé si se puede apreciar, véanlo ahí. Estos dos test points son los test points correspondientes al botón de encendido en este modelo, así que voy a topar acá. Y ahí estoy tocando con la pinza y voy a dirigirme entonces a la fuente para ver el comportamiento. Vean que el comportamiento aquí es 21, 35 mA, 24, 42. Voy a soltar acá la pinza y ahora el consumo es 0. Vamos a volver a repetir el procedimiento. Aquí estoy tocando el botón de encendido, 21, 42. El pico máximo creo que fue 42. Soltamos la pinza y el consumo vuelve a caer a 0. Esto es un equipo de los que más dolores de cabeza nos puede dar en un momento determinado que vayamos a reparar, que estemos haciendo el diagnóstico inicial. ¿Qué podemos decir hasta aquí? Con esta revisión podemos ver que un CPU, o podemos ver que el CPU no está encendiendo correctamente. Aquí el CPU está tratando de encender, pero pudiéramos decir que hay una mala correlación entre el CPU y la memoria, muy probablemente por un problema de comunicación del mismo. Entonces lo que voy a hacer ahora es trabajar con la placa base. Déjenme ver si puedo hacer una mejor toma desde acá. Aquí tengo la plaquita. Lo que voy a hacer es ubicar el sector correspondiente al CPU. Voy a cortar con el dremel todo este sector del, en este caso del blindaje. Yo lo corto con el dremel. No me gusta aplicar temperatura porque estas placas bases suelen inflarse en el momento en que estamos trabajando con mucha temperatura con ellas, porque reitero, carecen de pasadores entre capas. Así que lo que voy a hacer es cortar por acá con el dremel y posteriormente voy a cortar con un bisturí todo el cintillito metálico que queda
y lo voy a dar y lo voy a retirar por completo de la placa base. En el momento en que hagamos revaling, que el equipo quede funcionando, si nos quedará funcionando, pues lo que voy a hacer es aplicar o colocar unos pequeños packs térmicos acá encima tanto del CPU como de la memoria para que haya una buena disipación de estos componentes con respecto al chasis del dispositivo y así prolongar un poco más la vida del equipo. Entonces, muchachos, vamos a pasar al microscopio. Acá estamos. Déjame quitar por aquí, colocar la cámara. Acá voy a estar yo. Ya, acá estamos nosotros trabajando. Aquí está la plaquita debajo del microscopio. Vamos a pasar la cámara del microscopio. Y lo primero que voy a hacer es usar el Dremel o Motor Tool. Vean que yo había comenzado a cortar acá, pero lo vamos a hacer desde cero. Ya, el Dremel que voy a utilizar es este. Tengo por acá, es un Dremel, perdón, vamos a pasar a la cámara. Este Dremel que tengo acá, que lo utilizan algunas personas que se dedican, mujeres fundamentalmente, que se dedican al tema del tratamiento de las uñas, manicura, como se le dice. El Dremel es este. Yo utilizo con una fresita, no tengo puesto el disco en este equipo. Ya, vamos a ir cortando entonces. Vamos a cortar todo el borde con mucho cuidado de no dañar nada acá. Bien, muchachos, vamos a comenzar a cortar. Una vez que hemos cortado todo el borde del blindaje, lo que voy a hacer es con la pinza. Primero vamos a limpiar con el cepillo un poco la manta. Acá vamos a limpiar la manta. Recuerden que todo ese metal es conductivo. Y lo que voy a hacer es quitar este metal de acá. Listo, ahí hemos quitado el metal y bueno, en mi caso particular me gusta retirar también este borde metálico que queda acá para poder facilitar la introducción de la espátula. Por acá, doblo un poquito la lata tratando de que la placa no se dañe. Vamos a cogerla por aquí por el borde y la voy jalando hacia afuera. Va quedando más o menos así. Bien. Nuevamente con el cepillo limpiamos los restos. Eso que vieron ahí rosadito es una especie de silicona térmica para ayudar con la disipación del CPU.
a revisar. Ahora lo próximo que vamos a hacer es retirar la resina. Yo voy a retirar toda la resina que está alrededor del CPU. Vamos a observar acá todo eso que se puede ver ahí. Lo vamos a ir retirando con calma, sin o tratando de que no se nos desprenda ninguno de los componentes que podemos observar ahí, capacitores, resistencia, etc. No voy a bajar primero la memoria para no calentar la resina, porque esa resina eclosiona con la temperatura y puede darse el caso que nos desconecte estos componentes de los cuales hemos estado hablando. Entonces voy a usar el holder por acá. Ven aquí, aguanto con el holder la placa base y voy a utilizar un bisturí número 11, el bisturí que voy a utilizar para retirar la resina. Vamos a pasar el microscopio nuevamente. Lo que voy a hacer ahora, en este momento, es regular mi estación de temperatura. Vamos a poner la cámara para ver la estación. Denme un segundo acá. Acá está mi estación, Jackson GX891. Y lo que voy a utilizar es un perfil de aproximadamente 310. ¿Ya? 310 grados de temperatura con 10 de aire. Esta máquina solamente regula un mínimo de 10 en el tema del aire, así que ese es el que voy a utilizar, teniendo en cuenta que mi local, pueden ver, está climatizado. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es comenzar a retirar la resina. Despacio, voy a pasar con el bisturí alrededor del circuito. Mucho cuidado de no apoyar fuerte el bisturí contra la placa base, porque entonces lo que estaremos es cortando las líneas. ¿Sí? Vamos a estar cortando las pistas de la placa base y lo que vamos a hacer es dejar inservible la placa base. Mucho cuidado con esto. Esto simplemente es rozando suavemente la placa y quitando la resina. Hay que dejarse ayudar de la temperatura. ¿Ya? En este caso particular, la resina no es que sea muy dura, es una resina bastante maleable, por así decirlo, suave. Ajá. Una vez que hemos cortado la mayor cantidad de la resina, vamos a proceder a extraer los circuitos. Yo me gusta extraer primero la memoria. ¿Ya? La memoria la vamos a extraer poniendo la espátula a partir es decir, del lateral de la placa base, de este lateral, de afuera hacia adentro. Yo voy a empezar a introducir la espátula así, ¿ya? Y el aire, de igual forma, lo voy a echar para acá, para afuera de la placa base, para evitar calentar el resto de la placa base. En este caso, voy a regular mi estación. Voy a regular mi estación en 360 grados. 365 o 360. Y voy a mantener el mismo aire. ¿Ya? Voy a mantener el mismo aire para la extracción de los componentes. Vamos a comenzar entonces.
En este caso no podemos forzar bajo ningún concepto la salida del circuito. Vamos a esperar a que caliente lo suficiente, vamos a dejar que el calor haga su trabajo. Tampoco dejarlo por su cuenta, vamos a estar monitoreando constantemente el comportamiento de la temperatura para evitar que la placa se dañe por el exceso de calor. Yo voy introduciendo la espátula hasta el momento en que me deje, que yo sienta que la soldadura de abajo de los packs ya esté fundida, el estaño esté fundiendo, para entonces comenzar con la extracción. Aquí sentí que se dio, así que voy cortando con la espátula poco a poco. Y aquí salió ya la memoria. Vamos a retirarla acá de la placa base. Acto seguido voy a proceder a la extracción del CPU. Voy a comenzar a partir de acá, de este extremo, por donde entran todas las líneas de comunicación de la memoria hacia el CPU. Así que voy a comenzar por acá. Igualmente aplicamos temperatura encima del propio CPU. Voy pasando la temperatura por todo el contorno del componente, tratando de aplicar la menor cantidad posible por los bordes, muy afuera, para evitar que se dañe la soldadura de los componentes que están allí. Mucho cuidado con la introducción de la espátula por este sector, porque por acá están todas las líneas, reitero, que tienen que ver con la memoria, la RAM, la NAND, y son unas líneas muy delicadas, muy delgadas. ¿Ya? Vamos a calentar bien. Aquí salió el CPU. De igual forma lo vamos a retirar de la placa. Y vamos a comenzar entonces con la limpieza, la organización de lo que es la placa base del equipo. En este caso, reacondicionar la placa base del dispositivo. Vamos a colocar flux. Veo que se fueron algunos packs. Recuerden que esta placa es golpeada, puede venirse algunos packs, pero la suerte sería de que sean packs que no tengan comunicación. Voy a cambiar la alineación, así que puse estaño. Acá en esta paletica tengo estaño 138. Para limpiar, solo para limpiar, no voy a soldar la CPU con un estaño 138. ¿De acuerdo? Acá tengo ya el cautín. La temperatura del cautín, este que tengo acá, yo lo pongo en 400 grados. Le voy a poner la cámara para allá. Un cautín bastante normal. ¿Y ven? Está subiendo a 400 grados y este es el cautín, un cautín bastante ordinario. No es un cautín profesional ni nada por el estilo. Vamos a limpiar la soldadura. Siempre tratando de pasar la punta del cautín al sentido opuesto de las pistas, ¿eh? Para tratar de evitar llevarse las pistas. Estas plaquitas, reitero, son de una calidad muy mala. Es necesario cambiar la aleación. ¿Por qué no pasas malla directamente? Porque el cambio de la aleación va a ayudar
a que la malla haga mejor su trabajo y así evitar, reitero, dañar la placa base. Ya voy a aprovechar y voy a también limpiar el sector correspondiente a la memoria. Ponemos flux y de igual forma voy a cambiar la aleación acá en este sector. Listo, una vez que hemos cambiado la aleación, entra a jugar la malla. Vamos a comenzar a limpiar con la malla. Con la malla vamos a limpiar suavecito. Calentamos bien la malla y posterior a eso la vamos rotando, la vamos pasando por todos los packs poco a poco. No podemos frotarlas fuerte porque entonces raspamos la PCB. Lo que se trata es de que la malla absorba la mayor cantidad de estaño posible y para ello no conviene apretarla. No conviene que la estemos apretando mucho contra la placa base. Así que despacio. Me gusta poner un poquito de flux encima de la malla, como pueden apreciar. Este es el sector más delicado de la placa. Hay lugares donde la malla no va a jugar un buen papel. ¿Por qué razón? Porque tenemos resina. Estamos haciendo una prelimpieza. Puede darse el caso que pongamos la malla y no veamos que limpia todo lo que queremos que limpie. Sencillamente es porque hay resina y la malla pues no va a trabajar bien. Pero por lo menos nivelamos un poco la soldadura de los packs. Porque ahora viene un trabajo que yo directamente hago con un bisturí. Hay otros colegas que trabajan con una espátula sin filo. Hay un grupo de herramientas diseñadas para esto. En mi caso particular me adapté a trabajar con un bisturí. Ahora voy a limpiar toda esa suciedad que está provocada por el flux, la resina, la temperatura. Voy a usar en este caso papel servilleta o papel sanitario, como se conozca en su región. Puede usar papel de cocina, yo utilizo este, que es el que se utiliza acá para ir al sanitario, ir al baño. Utilizo esto, no uso el algodón, últimamente no estoy usando el algodón porque siento que este absorbe mejor, puedo limpiar mejor que con el algodón, ¿ya? El producto que estoy echando, es decir, el líquido que ven que estoy poniendo acá no es alcohol, esto es nafta o nafta, ¿ya? Un tipo de gasolina especial es lo que yo utilizo para limpiar gasolina sin aceite, ¿ya? Sin aceite. Lo más pura que usted pueda conseguir. Este producto no deja manchas, limpia bastante bien y se evapora con mucha facilidad. Ven aquí, hasta aquí todo marcha bastante bien. Pueden apreciar acá. Y lo que voy a hacer ahora es tomar el bisturí, nuevamente bisturí. Mucho cuidado con el bisturí acá, porque no se trata de venir y raspar la placa base, esto con mucho cuidado. Aquí voy a poner la estación nuevamente, voy a regular la estación. La temperatura que voy a emplear es de 300 grados, 300, 310 y mantengo el mismo perfil de aire en mi máquina. No puedo regularle otro. Vamos a comenzar entonces con la limpieza de la resina que está aquí en la placa base. Voy calentando y poco a poco voy quitando la resina. Vean que la resina va saliendo poco a poco.
Vamos a tratar de cuidar todo lo que tenga que ver con las pistas. Mucho cuidado con los componentes y las líneas. Hay que tener mucho cuidado aquí, muchachos. Ven aquí, todas estas líneas que ustedes ven aquí pegaditas a componentes son líneas que nacen ahí en el mismo borde de la placa base, si no tienen tanto agarre. En este tipo de dispositivos se desprenden con mucha facilidad. ¿Ven? Ahora vamos a pasar al sector de la memoria. Todavía no hemos terminado. Estamos limpiando lo grueso. ¿Ya? Bien. Hasta aquí lo que corresponde es volver a limpiar. Yo voy a poner ahora una brochita. ¿Ya? Aquí se puede ver la placa. Vamos a mostrarles. Acá tengo esta brochita de pelito fino, pelo animal. Este no es pelo sintético. Y lo que voy a hacer es limpiar para tratar de ir quitando, ya retirando los restos, los granitos o fragmentos de la resina que me va quedando ahí en la placa. ¿Ya? Bien. Disculpen que se desconectó, se zafó la placa del holder. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner flux, nuevamente poner flux en todo el sector correspondiente a CPU, posterior acá a la memoria, y ahora sí voy a poner nuevamente malla. Vamos a poner malla. Ahorita vieron cómo regulé el cautín, así que es la misma regulación del cautín, 400 grados. Voy a dejar que la malla caliente bien. Si la malla la frotamos sin que esté correctamente caliente, vamos a dañar las pistas.
Ahora sí la dejo que absorba todo el estaño posible, que me deje bien limpios los packs. ¿Listo? Sector del CPU bastante limpio. Vamos a pasar a la memoria. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es con servilleta limpiar nuevamente la placa base. Voy a acondicionar la placa base. Muchachos, ahí está bastante limpia. Vamos a hacer un poco de zoom. Y como pueden ver, queda bastante limpia la PCB. Ahora en este caso, lo que yo recomiendo es con el bisturí ir revisando, haciendo inspección visual alrededor de la placa, todos los sectores por acá, buscando pistas dañadas, posibles pistas que se hayan fisurado, etcétera. No nos hayamos percatado. Estas pistas corticas acá son bastante delicadas en este modelo, se dañan. Cuando vemos un pack así sucio como este, lo limpiamos. Recuerden que en este tema del rebaling es muy importante la limpieza. Cualquier fragmento de resina que quede ahí nos puede dañar todo el trabajo hasta aquí. Bien, yo veo que quedó bastante limpia la placa. Vamos a revisar para acá, el sector de la memoria. Ven aquí, le daba una porción de resina. Esa resina que pudieron ver ahí podría haber dañado todo el trabajo hasta aquí. Por eso es bueno revisar. Vean acá cómo se nos corrió este capacitor, se nos corrió de lugar aquí. Puede ver ahí. Vamos a corregir este problema porque si no nos damos cuenta ahorita, para soldar el componente, voy a subir la estación. Vamos a pasar acá. Quiero que todo acá se vea. Quiero que todo acá se vea. Vamos a hacer un trabajo transparente. Voy a subir la estación a 360 grados. Ya, voy a mantener el aire en 10 porque ese es el mínimo que tengo acá. Vamos a acomodar ese componente. No vamos a dejarlo para el final porque se nos puede olvidar. Listo, ya ahí se acomodó, se soldó. Voy a dejar que enfríe un poquito y ya de paso aprovecho para hacerle una limpieza a toda la placa.
utilizando la brochita. Ahí está listo. Y siempre es bueno, es recomendable en estos casos probar una vez que hemos terminado el desmontaje de los componentes como CPU, memoria. Siempre es recomendable probar la placa base en la fuente de alimentación para que no se dé el caso de que se nos haya desconectado el PMIC, de que se nos haya desconectado el IF-PMIC. En este caso particular, el PMIC tiene resina en la parte trasera, sí tiene resina, y el calor que pudimos emplear para retirar la CPU pudo haber desconectado el PMIC que está justo aquí abajo, ¿ya? Entonces lo que yo quiero es comprobar en la fuente de alimentación si el equipo no me haya quedado en corto, pudo haber quedado en corto por la unión de los packs en el PMIC y ver si está respondiendo o no está respondiendo, ¿ya? ¿Cómo yo sé esto? Pues lo conecto a la fuente de alimentación, vamos a buscar los cables. Por acá tengo los cables. Y lo primero que voy a ver es consumo inicial. Ya, eso es lo primero que tenemos que ver. Ver si me quedó en algún consumo inicial. Acá lo tengo conectado a la fuente. Voy a encender la fuente acá. Por el momento veo que no tiene consumo inicial. Voy a poner la cámara de ustedes aquí. Aquí está conectada la plaquita base a la fuente y veo que no tengo ningún tipo de consumo inicial en mi fuente de alimentación. Si le toco el encendido, aquí estoy topando, vean el consumo en placa, 19, 20, 39, 19, 39, aquí estoy viendo un comportamiento muy igual al comportamiento, yo diría que el mismo, al comportamiento que tenía sin bajar CPU y memoria. Así que muy probablemente no andemos por el camino, no estemos en el camino adecuado. Es probable que haya otra situación aquí en este equipo. Reitero, este es un equipo que se golpeó y está consumiendo lo mismo que estaba consumiendo cuando tenía montado su CPU y su memoria, así que muy probablemente la falla no haya estado relacionada con CPU y memoria y esté relacionado con PMI, etcétera, o algún fallo en una línea secundaria. No obstante, vamos a hacer todo el procedimiento porque me interesa mucho trabajar el tema de la extracción del CPU, el acondicionamiento, etcétera, etcétera. Vamos a ver hasta dónde nos lleva este dispositivo. Vamos entonces a proceder al acondicionamiento de los circuitos. Vamos a acondicionar primero el CPU, que aquí lo tengo en la mesa. Vamos a pasar al microscopio. Para acondicionar el CPU yo voy a utilizar este holder de cuchilla, la marca Relife, específicamente el RL-medio 6011. Déjenme ver si ustedes pudieran verlo ahí. Estaba un poco sucio. Así que voy a montar el CPU por acá. Veanlo aquí montado en el holder. Vamos a pasar entonces al microscopio. Aquí lo tenemos. Y lo que voy a hacer es colocar mi estación en los mismos 360 grados. Voy a pasar la cámara para acá. Vean aquí. Ahí la tengo en 360 grados y voy a mantener los 10 de aire para trabajar la limpieza del CPU y voy a utilizar el bisturí número 11 para esta labor. Así que empezamos a aplicar temperatura. Déjenme ver que esté bien enfocado todo por aquí. Aquí de lo que se trata es de no raspar el circuito. Ya, no vamos a raspar el circuito, con mucha paciencia por acá. Primero dejamos que la temperatura haga lo suyo.
Vean que tiene bastante resina el circuito, bastante. Yo lo que voy a quitar es la mayor cantidad posible. Ahora lo próximo que voy a hacer es colocar flux. Y le voy a pasar malla. Un segundo aquí. Vamos a pasar malla. Posterior a eso, después que nivele, vamos a esperar unos segundos porque el coating estaba en reposo. Vamos a esperar, está en 279. Estamos. Vean la malla que estoy empleando acá, una malla de la marca Relife. En este caso es la RL-medio 3020, una malla bastante buena. Muy buena malla. Estamos listos ya. Vamos a comenzar entonces a pasar malla. Esto me va a ayudar a quitar resina y a nivelar un poco los packs con respecto a la soldadura vieja que está ahí. Bien, comenzamos entonces a limpiar. Vamos a limpiar con la servilleta. Voy limpiando con la servilleta. Flux. Y estaño. Vamos con estaño, aleación 138. Es la que yo uso aquí, estoy limpiando los packs. Perdón, 183. Disculpen, no es 138 esta que estoy usando aquí. 183. Este que estoy usando es un estaño Relife. Les muestro. Denme un segundo. Vean aquí. Relife, aleación 183, es un estaño bastante bueno. ¿Qué voy a lograr acá? Voy a lograr cubrir todos los packs o estañar todos los packs posibles que pueda, que se me permita aquí. Todavía tenemos resina en el circuito, así que vamos a batallar un poco con ella. Bien, vamos a usar la malla, aún sin limpiar. Voy a aprovechar ese flujo que está ahí, un poco quemado, pero lo voy a aprovechar para la malla. Ven ahí donde toma coloración más oscura. Eso ocurre porque todavía queda resina ahí en ese sector. Ahora vamos a volver a limpiar. Vamos a limpiar aquí. Vamos a poner el flux otra vez.
Vamos a tomar la malla y nuevamente voy a limpiar con la malla. Recuerden frotar la malla, no raspar con la malla, ¿me entienden? Listo, limpiamos nuevamente. Ahí nos va quedando bastante limpio ya el circuito. Vean que hay un pack por acá que no ha tomado estaño. Ahí se puede ver. Lo limpiamos. Y ya este circuito nos va quedando completamente limpio. Toca limpiarlo por la parte de atrás porque todo el flux que tenía el holder que se ha corrido por ahí ahora se ha pegado en la parte de atrás del circuito. Vamos a aflojarlo un poco acá. Está bien pegado ahí el holder. Aquí lo que toca es darle un poquito de calor para que no se nos vaya a dañar el circuito, tratando de retirarlo de ahí del holder. Un poquito de calor y ya se sale. Vean cómo es el propio flux. Primero que nada vamos a limpiar el holder. Ahora vamos a limpiarle la parte trasera del circuito. Bien, ahí ya limpiamos la parte trasera del circuito. Corresponde con el bisturí. Vamos a limpiar los bordes. Yo pongo el bisturí así y paso el CPU por el borde del filo del bisturí. La intención es recoger esa resina que queda pegada en el borde del circuito. Entonces ya el circuito lo voy dejando limpio. Nuevamente voy a limpiar el sector correspondiente a los packs. Ahí quedó. Ya el sector lo tenemos limpio. Voy a colocarlo por acá por la mesa. Aquí les pongo la cámara. No, aquí tengo el CPU, lo voy a poner en la mesa. Y lo otro que vamos a limpiar es la memoria, que es un poco más fácil. Estamos 360 grados de temperatura. Les pongo la cámara. A los colegas que siempre preguntan, vean aquí el perfil, 360. Temperatura 10 de aire. ¿Ya? Voy a limpiar resina.
Listo, flux. Procedimiento muy parecido al que hacemos con la CPU. Vamos al malla. La malla me ayuda a quitar resina también. Así nivelo, reitero, todos los packs que tienen ese estaño ya quemado. Vamos a limpiar. Pueden ver una parte sombreada del circuito, más oscurita. Eso se debe a resina que tenemos ahí. Bisturí en mano y comenzamos a limpiar. Muy despacito. Bien, aquí vamos a limpiar el borde. Vamos al otro lado del circuito. Aquí hay con mucho cuidado porque no podemos raspar o no debemos raspar el componente porque entonces tendríamos que estar curándolo con resina e incluso podemos dañar alguna línea sensible de la RAM, de la NAND y dejar inservible el circuito. Entonces esta limpieza la hacemos con mucho cuidado. Muy bien, vamos a buscar nuestra servilleta, vamos a limpiar. Y ya nuestro circuito nos va quedando más limpio, así que toca ponerle flux, estaño, 183, cautín en mano y vamos a estallar todos los packs. Cuando me refiero a packs, no me refiero a los test points, que son estos que están en el costado de la memoria. Vamos a tratar de no estallar ningún test point. No es que sea grave estallarlo, pero no viene el caso, no vale la pena estallarlo porque ya les dije, son test points para diferentes servicios con la memoria. ¿Ya? Una vez estallados los packs, vamos a utilizar la malla. Bien, nuevamente limpiamos.
cambiar por acá. Ya llevamos en esta recuperación 50 minutos. Levantamos el circuito, vamos a limpiar el holder. Listo, ahí tenemos la memoria con la máscara. Vamos a colocarla aquí en la mesa. Vean aquí, CPU y memoria. Lo que corresponde en este momento es hacerle revaling a ambos componentes. Ya, vamos a hacerle revaling primero al CPU. Yo para este CPU no tengo stencil que sea exactamente para ese CPU. Así que voy a utilizar un stencil universal. Acá lo tengo. Stencil universal un poco sucio. Primero que nada, voy a tratar de limpiar el stencil. Vamos a pasar acá el microscopio. El stencil está sucio, bien sucio. Y lo que vamos a hacer es poner el flux. Y vamos a buscar la malla. Voy a limpiarlo con la malla como si estuviéramos limpiando un circuito. ¿Cuál ven? Y posterior a esto vamos a usar la brocha. Ponemos un poquito de nafta, alcohol, lo que tengamos ahí. Y vean que va quedando bastante limpio. Vamos a limpiarlo por dos caras. Ahí está. Voy a utilizar un pedacito de servilleta para limpiarlo mejor, que quede bien limpio el stencil. Bien, ahí quedó. Vean, bastante limpio. Así que lo que toca ahora es hacerle revaling al CPU. Vamos a acomodar la servilleta. Esto es un dobladillo de servilleta. Les muestro acá. Vean, servilleta doblada. En este caso cuatro partes de servilleta. Y encima vamos a colocar el CPU. Lo tengo. Vamos a colocar entonces nuestro stencil universal. Aquí está. Y ahora vamos a utilizar nuestro estaño. Siempre es recomendable, si el estaño es como este, que viene bastante mojado, tomar una porción en una paletica, o que tengan a mano ahí para hacer este trabajo, un trozo de trapo, un pedazo de tela, y lo que hacemos es secar el estaño, porque el estaño viene mojado, viene con mucho flux, y no conviene porque se nos brotan, las esferas se nos brotan en el momento en que vamos a hacer el revaling. Entonces acá con este estaño 183, yo lo que voy a hacer es regular mi estación a unos 300 grados, 280, vaya. Yo con 280 me es suficiente para hacer el revaling aquí en mi estación y mantengo el mismo aire. 280 para hacer revaling. ¿Ya? Vamos a pasar el microscopio. Y necesitamos una pinza curva. Esta pinza curva para sostener lo que es el stencil
Entonces, lo primero que hacemos es aplicar el estaño. Vamos a aplicar el estaño sobre el circuito. Espacio. Ya el stencil, todos los packs están cubiertos. Voy a coger el trapo, el pedazo de tela que vieron ahorita con el que sequé el estaño, y le voy a pasar por encima del stencil sin ningún problema. No hay miedo con esto. Objetivo de este procedimiento es quitar todo el estaño sobrante. ¿Ya? Ahora vengo con la pinza y sostengo aquí. Este es un CPU pequeño, así que voy a poner la pinza justo en los bordes. ¿Ya? Justo en los bordes. Estación de temperatura con la regulación que viene, 280, 10 de aire. Voy a esperar a que tome la temperatura y comienzo a aplicar temperatura encima del stencil. Yo lo que hago es que voy girando para que el estaño se vaya secando de lo más uniforme posible, lo más parejo posible, y evitar que se me broten las esferas. Recuerden que esto es un stencil universal, tiene muchas más esferas que las que yo necesito y se pueden brotar. Sin apuro se pueden brotar las esferas y formarse un caos. Es importante regular la temperatura adecuada, la que necesitamos para hacer este procedimiento, así evitamos que el stencil se nos vire debido al exceso de temperatura, cogen vuelta el stencil, se inflaman y se dañan. ¿Ya? Vea yo, con una aleación de estaño 183 me es suficiente 200 grados de temperatura para fundirlo ahí en el stencil, no hace falta más. Usted calibra la suya o el mínimo que necesite y así cuida su stencil, porque están caros los stencils, difícil de conseguir. Aquí lo quito, que todo este estaño sobrante que está acá lo vamos a quitar ahora. Ven, aquí está el circuito, vamos a ver cuántas esferas nos faltaron. Si no es necesario volverlo a colocar, vamos a quitar primero el sobrante. Y holder de cuchilla. Holder de cuchilla, lo que voy a hacer es colocar acá el CPU. Una esferita en el medio ahí. Correcto. Vamos a darle agarre. Ahí está. Toca limpiarlo con la brochita. Perdón, y se corrió. Que tenía una esfera mordida acá en la cuchilla. Vamos a ajustarlo mejor. Vean que ahí faltó una esfera. Se puede ver claramente que falta una esfera. Esa esfera la voy a tomar de aquí. Estas que sobraron acá. Vean que hay una esferita que sobró. Voy a guardar en la punta del bisturí. Voy a poner el bisturí por acá. Ahí lo voy a dejar porque esa esfera la vamos a utilizar en breve. Voy a limpiar bien. ¿Listo? Corresponde ahora poner flux. Voy a, para no calentar de más el CPU, voy a poner un poquito de flux ahí donde falta la esfera. Creo que puse mucho. Déjenme ajustar un poco el zoom. Ahora sí voy a subir el perfil, porque lo que voy a hacer es soldar una esfera. Vamos a pasar acá a la cámara. Voy a subir un poquito el perfil, lo voy a poner en 320. Me es suficiente 320 para soldar esa esfera que me faltó. Voy a utilizar la esferita que tenía acá en el bisturí. Esta que está acá en la punta del bisturí pegada. ¿Ya?
Vamos a ponerlo aquí. Ahí se puede ver. Déjame ver si puedo hacer un poquito más de zoom. Y lo que voy a hacer es, poco a poco, soldar esa esfera. Voy a dar aire de lateral, de lado, para que no se vaya a correr la esfera. Y ahí se soldó. Vieron que se soldó perfectamente. No voy a limpiar nada, lo que voy a hacer es colocar nuevamente el flux, porque yo quiero que esa soldadura se empareje correctamente, vayan los balas a su posición. Con el mismo perfil de 320 voy a calentar toda la superficie del CPU. Vean cómo los valves van cada uno a su pack correspondiente. Listo. Toca esperar a que se enfríe un poquito. Lo limpiamos mejor. Y este circuito ya nos quedó con reval. Llegó la hora de limpiar, voy a usar la brocha. Vean, vean cómo nos quedó. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Vamos a bajar un poquito la iluminación. Y ahí quedó ya el revaling del CPU. Por lo menos ya el CPU quedó limpio. Aquí lo que toca ahora es limpiar. Vamos a limpiar el holder. Y vamos a darle mantenimiento a la parte de atrás del CPU. Vamos a limpiarlo. Este circuito nos ha quedado completamente con revaling. Lo vamos a colocar aquí en la manta. Vean acá, lo coloqué aquí. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con la memoria. Vamos a trabajar la memoria. Para este VGA, como es un VGA bastante usado, bastante común, 254, como les decía, si tenemos el stencil, así que va a ser mucho más fácil trabajar con ella. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el estaño. Vamos a buscar el stencil por acá. 254, lo tengo aquí cerca de mí. Microscopio. Un poco sucio el stencil. A ver si puedo limpiarlo por aquí sin tener que hacer nada más. Sí, quedó bastante limpio. Vamos a aplicar estaño.
Vamos a limpiar el excedente. Y el perfil, ya lo vieron ahorita para hacer rebane. Suficiente con 280, 270, 260, depende de lo que, cómo funcione la máquina que tengan ustedes en su local. Aquí está, esta es la memoria. En este caso voy a limpiar un poquito más por encima. Y en el caso de las memorias, me gusta hacer un segundo paso. Aquí con las memorias sí me gusta, cuando veo que no me quedan los cuadros con la altura que requiere, lo vuelvo a hacer un segundo paso de estaño. Bien, vamos a poner un poquito por acá la brocha para que se afloje el circuito. Vamos a usar con la pinza, lo vamos a forzar un poquito hacia atrás, suave, de no romper la memoria. Vamos a usar el holder por acá. Ahora lo que corresponde es poner flux. Listo. Vamos a aplicar temperatura. Ya conocen el perfil. Vayan atrás al video. Vean aquí, ocurrió un desastre. Se pasaron, algunos valves se pasaron. Vamos a quitarlo con la malla. Aquí va a tocar volver a pasar. Por alguna razón se cruzaron aquí dos valves. Pareciera que hubieran estado rotas las pistas, pero no. Sencillamente se corrieron de lugar y se unieron.
Ajá. Que toca repetir el procedimiento por acá, solo a ese sector de la memoria, a ese segmento de la memoria, toca repetir el rebaño. Bien, estamos. Daño en ese sector. Muy bien. Hay un poquito de estaño ahí sobre los test points. Vamos a volver a nivelar la soldadura en los pads. ¿Listo? Ahí ahora sí quedó el circuito. Vamos a limpiar para que enfríe un poquito más. Ya ahí nos quedó. Ahí está el rebane. Vamos a quitarlo del holder. Vamos a limpiar el holder y vamos a darle una limpiadita a la memoria por la parte de atrás. Bien. Aquí está el otro componente, en este caso CPU y la memoria. Entonces, muchachos, acá tenemos un caso particular, un A12 a 125 que nos llega apagado, consumo máximo al presionar el botón de encendido de unos 44-43 mAh de consumo cuando presionamos el botón de encendido, y de ahí cuando soltamos cae a 0. Como es un equipo que se golpeó, decidí bajar CPU, bajar memoria, buscando una falla de soldadura en estos componentes y que estuviera provocando este comportamiento. Pero probamos la placa base una vez que bajamos CPU y memoria
hicimos el mismo diagnóstico inicial en fuente de alimentación, consumo inicial 0, pero al presionar el botón de encendido se comporta de la misma manera. Por ende, el comportamiento este no es normal, porque un equipo que no tiene su memoria y su CPU, que no tiene su memoria y su CPU, al presionar el encendido no puede hacer un consumo tan alto de 40-44 mA. Esto indica que tenemos un problema en una línea secundaria o un problema quizás en el PMIC del equipo. Por lo tanto, este dispositivo tenemos que continuarlo revisando. Acá está la placa base. Vean que no tiene CPU, que no tiene memoria. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de resolver esta situación en el equipo, porque al montar memoria, al montar CPU, nos vamos a percatar que el equipo se va a comportar igual, porque el CPU se está bloqueando debido a alguna anomalía, tanto puede ser una anomalía del propio PMIC. Vamos a ver, que creo que me equivoqué ahí. Dije que el PMIC se está bloqueando, no CPU. El PMIC se está bloqueando porque quizás tenga o una anomalía del mismo o una falla en una línea secundaria. Por lo tanto, vamos a continuar con el revisado de esta placa base. Reitero, es golpeada y ver si podemos o no darle solución. El consumo debería estar alrededor de los 10, 9, 10, 15 mA de consumo cuando uno presiona el botón de encendido sin el CPU y la memoria. Y estamos teniendo 44. Así que vamos a ver si podemos dar con la solución de este caso.